Buenos días, mi nombre es Ana Santamaría. Bienvenidos al quinto día de capacitación. Hoy trataremos el tema la resolución del conflicto. El objetivo de este tema es facilitar el proceso de resolución de conflictos a través del conocimiento de su naturaleza y así garantizar la estabilidad emocional del individuo. A ver, comenzaremos definiendo qué es el conflicto. El conflicto es una situación de confrontación de dos o más protagonistas entre los cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses. Esta es la definición dada por Fernández. El conflicto es parte natural de cualquier relación de comunicación, es parte inherente al ser humano. El conflicto no implica ni violencia ni agresividad, aunque sí provoca malestar o nerviosismo. No debemos ver solo el lado negativo del conflicto, ya que el conflicto es el alma de las organizaciones progresistas y estimulantes. El conflicto también enciende la creatividad, estimula la innovación y alienta el mejoramiento personal. Existe una diferencia entre lo que es conflicto y problema. El problema es la situación que se da cuando hay una diferencia de ideas o posiciones entre dos o más partes. Mientras tanto, el conflicto es una fase mucho más profunda del problema y es cuando las partes que mantienen la diferencia ya involucran lo que es los sentimientos dentro de la situación y la comunicación se pierde o se hace muy pobre. La naturaleza del conflicto. Los conflictos pues pueden ser cíclicos, o sea, que se dan por periodos, siempre aparecen en estos periodos, o dinámicos que cambian en su aparición. En los conflictos hay un escalamiento, o sea, una tendencia a volverse cada vez más conflictivos o puede ser un descenso, o sea, la tendencia a disminuir. Existen diferentes formas para clasificar los conflictos. Yo les voy a presentar 4 tipos. En la intrapersonal, ocurre de forma interna en la mente del individuo y esto afecta el normal funcionamiento psicológico de la persona. Por ejemplo, hay que tomar una decisión de hacer o no hacer algo. En el conflicto interpersonal se da entre dos o más individuos y es el que se produce en los procesos de interacción. Por ejemplo, hay dos personas que trabajan en una empresa distribuidora de café. Su jefe quiere expandir el mercado y decidió enviarlos a dos ciudades diferentes, pero estas ciudades tienen climas muy diferentes entre sí. Una tiene un clima agradable, cálido, pero la otra hace un frío muy grande y ninguno de los dos pues quiere ir a la ciudad donde está el clima frío, por supuesto. El jefe se va y les dice que ellos deben resolver este asunto. Este es un ejemplo pues de un conflicto interpersonal. También existen los conflictos intragrupales, que es en el interior de los grupos o entre grupos. Esto se da mucho, por ejemplo, entre los fanáticos del fútbol, que cada equipo de fútbol tiene un grupo de fanáticos y a la hora de los juegos, pues a veces llegan a tener un conflicto muy serio. Los regionales son los conflictos que suceden entre países o regiones. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Bueno, el conflicto tiene
una infinidad de causas. Yo solo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, cuando tenemos diferentes puntos de vista, cuando hay fidelidad al grupo o al líder del grupo, cuando existe una rivalidad o lucha por la supremacía entre los líderes por el poder, cuando hay competencia por los recursos. En algunas organizaciones los recursos son escasos, así que ahí se forma una competencia muy seria para poder lograr estos recursos y ser mucho más competitivos y eficientes. También una causa sería por no compartir las mismas preferencias, valores, creencias o religión. La mala comunicación es la causa más importante del conflicto. Las malas interpretaciones o percepciones. ¿Qué podemos hacer para resolver el conflicto? Pues tenemos que reconocer primero que existe un conflicto. Después hay que identificar y reconocer cuáles son las causas de este problema, manifestar el deseo de resolverlo y establecer objetivos alcanzables. Buscar el espacio y el tiempo necesarios para abordar el problema. Si no podemos solucionar por nosotros mismos el problema, podemos pedir ayuda a un mediador. Debemos escuchar sin interrumpir a la otra persona, porque esto le demuestra respeto y que lo que está diciendo es importante para nosotros. Hay que evitar a toda costa enojarse. Hay que expresar nuestros sentimientos, pero de forma asertiva. Tenemos que utilizar una comunicación clara y sencilla. Y hay que buscar alternativas positivas. Bien, les voy a mencionar algunas alternativas de solución. Entre ellas está la competición, que es cuando ambas partes tratan de conseguir el mayor beneficio independientemente de que se perjudique al contrario. El resultado de esta alternativa sería: yo gano, usted pierde. En la evitación, los implicados pierden el interés en encontrar una situación, por lo tanto, ambos pierden. En la acomodación, una parte cede y se somete al deseo del otro, que impone sus condiciones por encima de los demás. Y el resultado de esta alternativa sería: yo pierdo, usted gana. En el pacto o capitulación es la meta de la negociación. Los participantes pues renuncian a algunos beneficios para conseguir una solución satisfactoria del problema. Aquí se logra un equilibrio. En la cooperación, se logra una solución beneficiosa para ambas partes, sin que ninguna de las partes pues tenga que renunciar a nada. Aquí el resultado es: yo gano, tú ganas. Y con esto finalizamos pues esta capacitación. Gracias por habernos acompañado. Espero que haya sido de utilidad para ustedes y que pongan en práctica lo que han aprendido hasta el día de hoy. Gracias y nos vemos en la próxima.